Bienvenidos al episodio 12 del podcast. En el episodio de hoy hablaremos de inmunidad y de intestinos y lo haremos con Andreina White, nutricionista venezolana, creadora de NutriWhite, una organización internacional encargada de dar las herramientas para mejorar la salud y la calidad de vida de las personas a través de la inmunonutrición. Hoy lo vamos a hablar. Su método pasa por remover los alimentos enemigos, reponer con alimentos amigos y recuperar la salud de las personas. Las 3R del llamado protocolo 3R que han hecho famoso. Empezamos. Soy Núria Coll, periodista y directora de Soy Como Como, la comunidad más revolucionaria de alimentación saludable. Os doy la bienvenida a mi podcast, con el que tengo el propósito de divulgar con todo el rigor que en nuestra forma de alimentarnos nos va la vida. Nos va la vida, literalmente. Y hay miles de estudios que demuestran que con la alimentación podemos prevenir y sanar. Por eso, en este podcast hablaremos con profesionales del mundo de la alimentación saludable que, como nosotros, han venido aquí para hacer la revolución. Andreina, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Núria, totalmente feliz de estar aquí contigo después de tantos años que hemos sido, nos conocemos hace tanto y pioneros creo yo en esta área de la inmunonutrición, y reencontrarnos en este podcast me llena de felicidad. A mí también, Andreina, me traes muy buenos recuerdos de nuestros inicios cuando vivías en España. Ahora te sigo en redes a través de NutriWhite. Invito a toda nuestra audiencia a seguirte también en Instagram porque das mensajes nuevos, valientes, muy acorde con la filosofía que siempre hemos tenido desde Soy Como Como. Y digo, ahora es la mía, ahora que tengo un podcast de volver a hablar contigo, con lo cual, sí, es una charla llena de recuerdos, pero espero que hoy la gente que no te conoce te descubra en España, que sepan que pasas consulta 100% online ahora con la pandemia, que físicamente estás en Miami ahora mismo, estás ubicada en Estados Unidos ya desde hace unos cuantos años, pero que NutriWhite es para todo el mundo, las redes las hacéis en lengua española y con lo cual cualquier persona que tenga interés para visitarse contigo o con todo tu equipo, que sois más de 30, pueden pedir hora a través de la web de NutriWhite y os pueden seguir a través de Instagram, lo van a entender todo porque está todo en español. Dicho esto, hoy vamos a hablar de qué es la inmunonutrición. He puesto este título porque es un término que aquí no se usa, aunque la gente enseguida cuando lo definas van a entender de qué estamos hablando, pero me gusta porque es un concepto nuevo para nosotros. Cuéntanos qué es la inmunonutrición. Bueno, y le pregunto a todos nuestros oyentes que nos están oyendo, ¿quiénes de ustedes sienten dolores de cabeza, dolores estomacales, gastritis? De repente se levantan con un dolor muscular fuerte y dicen, ay, eso fue el que tenía mal puesto, dormí mal anoche, o de repente tienen unas migrañas, o de repente tienen dolores articulares, o tienen fatiga, insomnio, y dicen, wow, todo eso tiene que ver con factores externos o tiene que ver con estrés psicológico. Sí, pero la inmunonutrición es el área que está estudiando y que está enfatizando cómo todo lo que comemos afecta todos esos síntomas. Así que cuando te des ese dolor de cabeza, cuando tengas esa fatiga, incluso si tienes ataques de pánico, depresión, ansiedad, temas mentales, que se te nubla el cerebro, no solamente pienses en si dormiste mal o si tuviste un problema con tu marido o si no hiciste ejercicio, sino que o toda la situación que está pasando mundialmente, sino también piensa en eso que comiste, porque lo que comes afecta tu intestino y el 70% del sistema inmunológico está a nivel intestinal. Y esa señal inflamatoria, cuando tú comes alimentos enemigos, activan tu sistema inmunológico y eso automáticamente se refleja en otros lados del cuerpo. Así que la inmunonutrición, repito, es cómo tus nutrientes afectan tu intestino, que afecta tu sistema inmunológico, y eso se refleja con la sintomatología
que vivimos el día a día y que nos está afectando. Y bueno, y como o sea, y tanto que se está hablando hoy en día del sistema inmunológico con todo este tema del coronavirus. Así Bueno, es que yo creo que es el gran momento, ¿no?, de este concepto, porque nosotros cuando hablamos de nutrición y de intestino hemos entendido que hay el eje intestino-cerebro, hemos entendido que la serotonina está toda en el sistema digestivo, que la microbiota es la madre de los huevos de todo. Esto lo hemos entendido, pero creo que esta segunda parte que has contado no la ligamos suficientemente bien. Es decir, no pasamos entonces del intestino a pensar que esto está relacionado con el sistema inmunológico. Y creo que ahora que estamos tan alerta con el tema del sistema inmune, es el momento perfecto para que lo cuentes. No, excelente como lo pones y como dices tú, lo que es el intestino, lo que es la flora bacteriana, es la madre de todo. El intestino es, todas las enfermedades comienzan por el intestino. La alimentación es tu primera y mejor medicina, como sabemos, y efectivamente el intestino es nuestro segundo cerebro, la microbiota es nuestro tercer cerebro, y la invitación de la inmunonutrición es cómo a través de nuestros nutrientes potenciamos nuestro sistema inmunológico, lo balanceamos, hacemos que juegue a nuestro favor y de esta manera evitar todas las enfermedades de que carecemos en el siglo XXI y por supuesto repotenciar nuestra salud, que es lo que queremos, y repotenciar nuestro sistema inmunológico que juegue a nuestro favor. Vuestro método para fortalecer este sistema inmunológico tiene un nombre que no se olvida, que se llama Protocolo 3R, remover, reparar, reponer, que además lo hacéis personalizado, pero que tiene unas características comunes. Vamos a contarlo un poco, qué es el Protocolo 3R. Exacto, entonces lo primero que nosotros le decimos a los pacientes es, bueno, estoy segura que mucho piensas que comes sano y ya tú dices, pero si yo estoy comiendo súper sano, mira, yo desayuno una avena con leche descremada y me como un pan tostado con una lonjita de queso y después me como una gran ensalada con pollo. Pero ¿qué tal si yo te digo que quizás ciertos de estos alimentos pueden ser tus enemigos? Y eso va a depender de ti, de tu genética, de cómo tu sangre reacciona ante estos alimentos. Y pueden que sean enemigos para ti, o sea, personalmente para cada uno de nosotros, y tu sistema inmunológico reacciona contra estos alimentos y automáticamente crea este proceso inflamatorio que se refleja en toda la sintomatología que hemos estado conversando. Por lo tanto, la primera invitación es que cada uno de ustedes estudie su sangre o su menú diario y vea qué está consumiendo, que puede ser sano, pero que a cada uno de ustedes particularmente puede estar creándole una reacción inflamatoria. ¿Cómo lo pueden ver? Porque en lo que comen le genera algo de reflujo o de inflamación intestinal en lo que yo me como cierto alimento, automáticamente cierto alguna manifestación intestinal. Pero la inmunonutrición, volvemos, te dice que si tú comes ciertos alimentos, puedes estar o sea, activando el sistema inmunológico y esa manifestación no tiene que ser inmediata. Tú puedes tener una manifestación de 0 a incluso 48 horas después. Es decir, yo puedo comerme ahorita una ensalada con tomate y quizás mañana tener dolor de cabeza. Por lo tanto, nuestra primera recomendación es que la persona lleve un menú diario y pueda ir tratando de descubrir cuáles son esos alimentos que en lo que yo como, automáticamente ciertas horas después me producen una manifestación. Normalmente el pico es a las 6 horas, es decir, yo como un alimento y 6 horas después se manifiesta una reacción inflamatoria. Insisto que no necesariamente es a nivel intestinal, sino puede ser en cualquier otro lado del cuerpo, fatiga, ansiedad, dolor de cabeza, dolores articulares, fatiga, etcétera. Entonces, lo primero es que cada uno entienda que tiene que descubrir cuáles son esos alimentos que le crean esa reacción inflamatoria propia y hay mecanismos que yo creo que Nuria, corrígeme, en España ustedes tienen, como son los exámenes de sensibilidades alimentarias, IgG. Sí, pero también te diré que tuvieron su momento de moda y que ahora estamos todos aquí haciendo test de disbiosis intestinal, mirando mucho más la microbiota, las infecciones por virus, bacterias, parásitos y hongos.
y no sé si están haciendo la verdad, no sé si la gente está usando las pruebas de intolerancias alimentarias de aquellas de alimento por alimento. ¿Vosotros lo usáis como Hoy, herramienta aún? hoy en día sí, estamos claros de que hay muchos laboratorios que no sirven, otros que sí, particularmente en España sí, no estoy clara. Sí sé que en Estados Unidos hoy en día sí hay unas buenas técnicas que sí hacen que sea más efectivo el tratamiento, el saber cuál es ese alimento que te va bien y que te va mal. Pero a donde quería ir con esto es que independientemente de que cada uno descubra cuáles son esos alimentos propios, hay ciertos alimentos, y aquí voy al protocolo 3R, que todos recomendamos remover porque a modo general a la mayoría de nosotros, por genética humana, por la manera que la historia de estos alimentos, efectivamente son alimentos inflamatorios para todos. Que Y para que la gente de España lo entienda, que a mí me pasó cuando empecé a seguir en redes, remover en España es eliminar, que a veces remover suena como incorporar y remover es no, claro, eliminar de tu eliminar, vida, eliminar. eliminar en la medida de lo posible esos alimentos que, como decía, particularmente te pueden estar creando inflamación, pero los 3 alimentos que les voy a decir ahorita, efectivamente vale la pena que todos traten de removerlos o en la medida de lo posible, o sea, de Venga. eliminarlos. Y además, como dices tú y te adelantaste ahí que me encanta, el tema de eliminar esos microorganismos patógenos que la mayoría, o ni siquiera patógenos, el exceso de ciertos microorganismos que ni siquiera son patógenos, pero están en exceso, que es lo que es la famosa, el balance de esa flora bacteriana, dentro de nuestro protocolo 3R, tal cual, incluimos el remover, o sea, o eliminar alimentos enemigos propios, eliminar alimentos enemigos que para todos nos hacen daños, que ya los vamos a nombrar, eliminar estos microorganismos patógenos o tipo parásitos, hongos o bacterias, o eliminar microorganismos que están en un desbalance, que están en más cantidad o en lugares dentro del intestino donde no deberían estar, y eliminar todos los tóxicos externos. Y ahí nos podemos ir más profundo a nivel psicológico, Uf. incluso eliminar emociones y eliminar personas tóxicas, etcétera. Pero Sí. enfocarnos en eliminar esos tóxicos que están a nuestro alcance. Por ejemplo, eliminar el agua de mala calidad, eliminar los plásticos, eliminar el uso de microondas, eliminar alimentos toxinas, perdón, externas que efectivamente van sumando, y nuestra teoría de la inmunonutrición es un burrito de carga. Si tú tienes un burrito, un burrito que le pones carga, ¿cómo le dicen ustedes? Burrito, al animalito que le ponen carga, y a esa carga tú le pones un saco de patatas, más otro saco, más otro saco, llega un momento que ese burrito se desploma. Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es remover, o sea, por eso digo, es eliminar o tratar de sacarnos de encima, no sé cómo lo dirías en Sí, sí, castellano, está bien, está bien. Ujú. eliminar de nosotros esa cantidad de toxinas, que las toxinas van desde, como digo, esa parte emocional y psicológica hasta esos alimentos enemigos. Y la inmunonutrición, insisto, es cómo le damos prioridad, énfasis y fuerza a entender que el remover eso, el eliminar esos alimentos enemigos, efectivamente van a hacer que ese burrito de carga tenga menos carga y él se pueda levantar y poder llevar otras cargas del día a día y poder llevar esas otras cargas psicológicas. Entonces es darle fuerza a remover esos alimentos porque efectivamente van a descansar a ese burrito para que él pueda seguir caminando y pueda seguir haciendo, o sea, y pueda sobrellevar las otras cargas, que es imposible no tenerlas porque vivimos en el siglo XXI también y es difícil no tener todas las cargas psicológicas y todas las cargas ambientales que así nos aislemos lo más posible, de alguna manera existen y están ahí presentes. Vamos a remover los 3 grandes grupos de alimentos que para toda la población general recomendáis. El primero es el gluten. Cuenta que genera en el cuerpo el consumo de gluten, Exacto, Andreina. efectivamente hay personas que genéticamente sí tienen la genética para en lo que consumen gluten automáticamente crear una reacción inflamatoria más fuerte y llegar incluso a desarrollar una celiaquía, etcétera. Pero este mensaje es que todos los humanos debemos remover el gluten, tengamos o no celiaquía e incluso tengamos o no los exámenes que genéticamente así lo demuestran. Y hay muchísimas razones para ello, pero a modo general es, primero,
el cavernícola y nosotros genéticamente, la mayoría de nosotros no lo tolera porque el gluten fue algo que apareció. Si nosotros pusiéramos la historia del Homo sapiens en 24 horas, el gluten apareció hace 15 segundos. O sea, imagínense lo reciente que es en la historia humana. Entonces, sí, los egipcios lo consumían y hace millones de años se consumía, pero no, hace miles de años, pero no hace millones de años. Entonces, definitivamente no es un alimento pro de nosotros y en lo que nosotros lo consumimos es una pega. Gluten en inglés es glue, que significa pega, y automáticamente es un alimento, es una pega que te comes que es muy difícil de digerir y automáticamente tu sistema digestivo entra en estrés porque le entra un alimento muy difícil de digerir y por supuesto que como el 70% del sistema inmunológico está a nivel intestinal, automáticamente ese sistema inmunológico crea una reacción inflamatoria contra el gluten y creas ese proceso inflamatorio que estábamos hablando que se manifiesta en otras partes del cuerpo. Así que definitivamente el gluten es un alimento inflamatorio y si tú quieres bajar inflamación y si tú quieres potenciar tu sistema inmunológico, el gluten no debe ser un alimento amigo. Y además, ni hablar del gluten moderno que tiene, en inglés es roundabout, o sea, que son todos estos pesticidas que literalmente son tóxicos para nuestro intestino y para esta flora bacteriana y que le dan este desbalance absoluto. Y además tiene péptidos morfínicos, o sea, tiene péptidos que literalmente van al cerebro y producen adicción. Y es por eso que muchos de ustedes deben estar oyendo y diciendo, ¿qué? Me toca quitar el gluten 100%, pero si yo no tengo problemas genéticos. Sí, debes quitarte el gluten porque además de todo crea un proceso adictivo que hace que tengas otras adicciones como el azúcar. Entonces, la adicción por el gluten va de la mano con la adicción del azúcar y eso ya está estudiadísimo, que crea estos péptidos morfínicos en el cerebro y por eso hace que nos mantengamos en ese ciclo de querer consumir más harinas y se nos hace tan difícil ese proceso. Así que por eso la invitación es a remover el gluten y cuando hablo, Nuria, de gluten, no hablo solamente de trigo, centeno y cebada, que es Ahí. Ahí quiero ir, que es donde está tu discurso aún más valiente, porque ya es valiente de por sí que digas que a toda la población general les quieres remover el gluten, sino que tu filosofía es que en general es saludable evitar todo tipo de cereal, cereal, aunque no lleve gluten, ¿verdad? exactamente. ¿Quiénes son los cereales? Los que si uno busca en Wikipedia serían las gramíneas. ¿Quiénes son las gramíneas? Son las que tienen espigas, que entre ellos está el trigo, el centeno y la cebada, pero sin embargo otras gramíneas, sobre todo la avena y el maíz, son gramíneas que también tienen formas de gluten, no tienen gliadina, pero sí tienen formas de gluten que crean reacción inflamatoria, que activan al sistema inmunológico y creando todo este proceso inflamatorio que estamos hablando. Así que si en verdad queremos tener una alimentación desinflamatoria y queremos tener una dieta que al decir que removemos el gluten va a ser efectiva, efectivamente tenemos que no solamente remover trigo, centeno y cebada, sino también avena, maíz e incluso otros cereales como lo son el sorgo, el mijo, el tef, el camut, la espelta, que son trigos antiguos, y el arroz. El arroz en menor medida, o sea, el arroz podemos consumirlo de vez en cuando, pero no todos los días, porque el arroz efectivamente sí tiene menos de estas proteínas, o sea, de este gluten, lo tiene en menor proporción y tiene una proteína menos que reacciona menos y con el sistema inmunológico. Entonces, Para nuestra... que yo lo entienda, o sea, es parecido cuando dices que el maíz y la avena son parecidas al gluten, sería porque tienen una proteína que no es la gliadina, pero es la avenina, en el caso de la avena, por ejemplo, que sería igual de inflamatoria. ¿Lo entiendo así? Exactamente, no es igual de inflamatoria, es menos inflamatoria. Efectivamente, la gliadina es la más inflamatoria, la que cuando se une con el anticuerpo crea la mayor unión y por tanto la mayor activación de ese sistema inmunológico, pero los otros cereales, en especial avena y maíz, tienen estas otras proteínas que también tienen un grado de unión no tan fuerte como la gliadina, pero suficientemente fuerte para que si lo consumes en sustitución del trigo, igual tengas un proceso inflamatorio
recurrente y constante. Entonces, nuestra invitación es a ser estrictos en remover lo que es trigo, centeno, cebada y en la medida de lo posible, o sea, eliminar también o consumirlo con mucha menos frecuencia avena, maíz y Y también mijo, otros cereales, y mijo, exacto, y también qué otros cereales como fuerte. kef, sorgo, etcétera. Entonces, más que una dieta gluten free, nosotros promocionamos una dieta cereal free, es decir, una dieta libre de gramíneas, donde el aporte de carbohidratos, si en tal caso que no vayas a hacer una dieta low carb o libre de carbohidratos, sea un aporte con lo que viene directo de la naturaleza, que son los tubérculos, como son, por ejemplo, las raíces, lo que crece bajo de la tierra, y lo que son las frutas. Por supuesto, si nosotros somos pro a controlar la cantidad de carbohidratos y que en muchas dietas terapéuticas vale la pena incluso remover carbohidratos en momentos puntuales, no como estilo de vida, pero efectivamente buscar que la fuente de carbohidrato no sea a través de los cereales, sino sea a través de lo que nos ofrece la naturaleza y lo que le ofrecía la naturaleza al cavernícola, que es frutas y raíces en su mayor beneficio. Y esto es una contradicción, porque normalmente la patata, perdón, o sea, como le dicen ustedes, tiene Sí, fama de que todas las dietas remueven la patata y nosotros somos pro a que si tú estás bien y comes patata sin exagerar, perfectamente puedes controlar la patata. Así que empiecen a comerse su patata y su tortilla española que tanto nos gusta, pero traten de remover o eliminar ese pan que acompaña a la patata, a la tortilla y comerse la tortilla con el jamón serrano sin tenerse que comer el pan. Y el tomate, pero sin tenerse que comer el pan. Andreina, lo que estás contando huele a paleo 100%. Ah, Eres... huele a paleo. Lo que pasa es que la paleo acepta el trigo sarraceno, que es el cereal que seguro los oyentes están pensando que lo pregunte, por favor, que lo pregunte, porque bueno, con el trigo sarraceno es como que hemos encontrado la fórmula para todos los que somos muy panarras, que se dice aquí, tengamos algo que se parezca, ¿no? Y además nos hacemos pancakes, crepes, tal. Y la paleo, hasta donde yo sé, sí respeta que puedas comer un poquito de trigo sarraceno, sobre todo en grano, lógicamente, y no tanto en harina, ¿no? Que es más procesado. tienes toda la razón. Nosotros somos súper pro, igual que ustedes, de recomendar trigo sarraceno, incluso amaranto. El amaranto también es lo que llamamos un pseudo cereal. Hay tres pseudo cereales que son el amaranto, el trigo sarraceno o buckwheat en inglés y la quinoa. Lo que pasa con la quinoa es que la quinoa es más difícil de digerir y tiene muchas lectinas. Entonces, si quieres mejorar o controlar el tema de las lectinas, la quinoa no es recomendada y como dices tú, el trigo sarraceno es una grandísima alternativa siempre que tú, recuerden el discurso original, siempre que tú lo toleres y siempre que lo consumas no tengas una sintomatología tuya propia. Y otro dato, Nuria, que a mí me encanta de España es que ustedes tienen la castaña, que la Sí. castaña es un fruto seco, pero es de los frutos secos más nobles, que crean menos reacción inflamatoria, y la castaña tiene una particularidad que pueden sacar harina de castaña y hacer pan de castaña. De hecho, en España hay una página web que se llama Nutribionatur, que vende pan de castaña, que eso no tiene nada que ver conmigo, pero les doy el dato, porque yo cuando vivía en España lo que hacía es que desayunaba este pan de castaña y hacía mi pan tumaca con con castaña y era maravilloso, así que lo pueden conseguir y es una grandísima alternativa y es de muy fácil digestión, o sea, la castaña es muy noble para digerir. ¿Dirías que es mejor hasta la harina de castaña que harina de trigo sarraceno si te hago escoger? No, creo que depende de cada persona y lo que le caiga mejor a la persona. Y depende también de las nueces, porque la castaña es una nuez. Entonces, si tu dieta, y por eso es que hay que personalizar, pero si tu dieta es alta en nueces, entonces sí, ve por la castaña. La particularidad buena de la castaña es que no tiene tantas lectinas, entonces es una nuez baja en lectinas y es una alternativa porque una de las cosas más de la filosofía NutriWhite más importante también es la rotación, es rotar, es desayunar bueno, desayunar, almorzar y cenar, bueno, y nosotros somos pro ayuno y recomendamos mejor 2 comidas al día, pero Me imagino. es rotar
y es que si vas a consumir pan, unos días sea pan de castaña, otros días sea pan de trigo sarraceno, otros días tú mismo te hagas también como una especie de pan de yuca. Me Entonces, encanta que digas eso, que poco se cuenta, lo importante que es rotar. A mí mi cuerpo me lo decía, cuando yo estaba años abusando de la leche de avena cada mañana, o pasaba de mi cuerpo y que decidía no escucharlo, o si prestaba un poco de atención, yo ya por intuición veía que tenía que rotar los alimentos y no comer cada día lo mismo, porque estaba empezando como hasta que me pasó con el gluten. Yo creo que del abuso de un alimento es cuando a veces el cuerpo pasa a no tolerarlo, y esto seguro que la gente lo ha pensado alguna vez con algo que les ha pasado con alimentos. tal cual. Entonces, la primera recomendación de nosotros es roten alimentos y eso es lo que nosotros hacemos en las consultas, ayudar a tener menús fáciles según el hábito de cada persona para que sea realista el poder aplicar remover gluten y bueno, después vamos a decir los otros dos alimentos para Sí. que se mantengan en este podcast oyendo cuáles son los otros dos. Es que Definitivamente. yo ya me quedaría enganchada con los cereales porque ahora vamos, con el siguiente. Es que el siguiente es fácil y nuestra audiencia está tan documentada que lo pasaremos rápido. El tercero ya veremos, pero el segundo seguro que Bueno, lo el pasamos segundo ya lo rápido. tienen muy exacto, pero Pero definitivamente el rotar alimentos y tengan la alternativa del pan de castaña y tengan la alternativa de tubérculos y de ustedes mismos en su casa preparar con tubérculos alternativas para el pan. eso también lo contamos mucho e intentamos darle mucha más vida de la que tenían hasta ahora los tubérculos. Pero una pequeña pregunta sobre el arroz. Arroz integral, semi-integral, blanco, basmati, vaporizado. Bueno, El estamos arroz, el entrando. arroz a veces es rico en arsénico, pero nos gusta tanto. Exacto, el arroz es rico en arsénico, pero dentro de todo, bueno, para NutriWhite es mejor remover todos los cereales en general y si puedes evitar el arroz mejor, pero si vas a consumirlo, y yo confieso que yo lo consumo de vez en cuando, sobre todo ahorita que también estoy dando lactancia materna y que me da más like, craving. Felicidades, por Ay, cierto. gracias. Pero que me da más ansiedad por los carbohidratos, sí como algo de arroz y te vas a quedar loca, pero el arroz que más recomendamos es el arroz del sushi. ¿Por qué? Porque el arroz del sushi tiene, o sea, lo que es el japonés, tiene más almidón, pero tiene menos de esta proteína que Mm, tiene esta parte de gluten. Así que nosotros personalmente recomendamos el arroz Me del sushi. parece súper coherente el arroz dulce y el vaporizado. Yo que he tenido el intestino débil toda la vida siempre pensaba, pero si no tiene vitaminas y minerales, porque no es integral, ¿cómo me puede sentar mejor? O sea Claro, que se sienta sí. mejor porque tiene menos de esta proteína y también al tener menos fibra es más fácil de digerir. Entonces, Claro, claro, es insisto que que tiene relación con la fibra, no solo con las lectinas, ¿verdad? exacto, entonces siempre también es eso, ¿qué es lo que busca la persona? Busca mejor, bueno, siempre la base va a ser mejorar digestión y cuando hablo de digestión es mejorar eso que ese alimento que como, que se me digiera fácil, se me absorba y no sea alimento para que suban estas bacterias patógenas. Entonces, efectivamente, ese siempre es nuestra base y lo que hacemos en las consultas es tratar de enfocar y decir, ok, ¿cómo podemos hacer para que esta persona mejore su proceso digestivo? Por supuesto, removiendo estos tres alimentos, removiendo los alimentos que particularmente le hacen daño, pero bueno, vamos a hablar de las cosas buenas, también con todo lo que sí se puede reponer y que cabe la acotación de decir que eso, hay personas que de repente necesitan, o sea, tener más énfasis en lectinas o personas que necesitan de repente la fibra que está tan de moda y sí, a modo general hay que consumir muchísima fibra, pero hay muchos de nosotros que tenemos unos intestinos tan débiles y tan sensibles que necesitamos controlar la cantidad de fibra y quizás nos va mejor no abusando de la fibra. Entonces, por eso insisto, hay que poder personalizar y saber qué es lo que le va mejor para cada uno y que cada uno de los oyentes diga, wow, sí, está súper de moda que la gente consuma chía o semillas de chía, pero a mí las semillas de chía me caen súper mal. Puede ser totalmente verdad y factible. Entonces, oigan a su cuerpo y conéctense con lo que les está diciendo y de esa manera busquen alternativas de poder tener alimentos sanos y nutricionalmente densos, pero que les vaya bien a ustedes y sean amigos de su sistema inmunológico. Entonces, Nuria, vamos al segundo alimento que también yo sé que en esto Venga. estamos súper conectados y es el tema de los lácteos. Y los lácteos es por dos. Bueno, el azúcar es el que yo ponía de segundo, que la Ah, gente bueno, no, ok. no se confunda, que es el que yo decía que era fácil y archiconocido para todo el mundo, que tenemos Ah, que bueno. eliminar los azúcares. Dicho esto, los lácteos sí que es otro gran debate interesantísimo, igual que el gluten. Exacto, entonces, bueno, si quieres vamos con el azúcar primero porque sí quiero decir algo y eso me va a llevar además al tema de los lácteos con la lactosa.
tan importante que es el tema, cuántos intolerantes a la lactosa seguramente nos están oyendo y sería importantísimo que hablemos de este tema. Pero el tema del azúcar, no me estoy refiriendo ni siquiera, como decía antes, a los carbohidratos, ni a las frutas, ni a las raíces, ni a los tubérculos, incluso ni siquiera a las leguminosas. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al azúcar refinada, y consumir más de 10 gramos de azúcar refinada al día ya prácticamente es como si fuese un veneno, o sea, y la gente lo tiene que, y estoy diciendo algo muy fuerte, pero es literalmente así, el azúcar es adictiva, el azúcar deprime el sistema inmunológico, y por supuesto que el azúcar es el alimento preferido para una cándida, un parásito, una bacteria, etcétera. Entonces, definitivamente menos de 10 gramos de azúcar al día, y ojo también con lo que es el azúcar de coco y los dátiles, porque tiendo a ver mucho en las consultas que los pacientes abusan de esto y se pasan de estos 10 gramos de azúcar al día, incluso con azúcar de coco o dátiles, que son mucho más recomendables, pero incluso hay que tener cuidado y controlar esas cantidades. Y nosotros sí creemos que el azúcar igual, bueno, no creemos, tenemos base para decirlo, científica, que es adictiva, y que hay que tratar el azúcar igual que el gluten, y lo que decía, en lo que tú te quitas el gluten, te hace mucho más fácil remover esa adicción con el azúcar, y eso también ya está confirmado científicamente. Y entonces el tercer alimento son los lácteos, tan debatidos. No necesitamos los lácteos para tener huesos fuertes, no necesitamos los lácteos para tener calcio, por el contrario, la leche, nosotros sí, hay ciertas personas que sí toleran lácteos, no sé, Nuria, cuál es la posición de ustedes, de cabra, búfala y oveja, pero mientras sean lácteos duros, o sea, quesos madurados que no tienen lactosa. Te lo contaré, como tenemos una charla pendiente para proyectos de futuro con la Academia Xevi Verdaguer, y como sabes, el primer curso que hemos lanzado se llama Es la leche, te lo contaré largo y tendido porque es largo, pero sí, en realidad nuestra filosofía también es, primero, si hay una intolerancia, quitar este alimento, o sea, todos los lácteos, y después, cuando se vuelva a ellos, porque son ricos en bifidobacterias y es interesante volver a ellos, y lo vamos contando de vez en cuando, no se puede volver a todos ellos. Nunca más recomendaríamos una leche de vaca convencional, ¿no? Y sí que depende, pero estaríamos con cabra, oveja, y mucho mejor si es fermentado, que no si es la leche propia. Exacto, que sea eso, el queso madurado, tipo un queso manchego. Ustedes en España, que tienen tanto queso manchego que es tan Sí. maravilloso, muchos de nuestros pacientes definitivamente lo toleran perfectamente. Hay unos que no, pero en general sí. Pero entonces yo aprovecho misma para pedirte, Nuria, que me encantaría poder hacer ese curso que estás ofreciendo de intolerancia o sea, de intolerancia a la lactosa, porque creo que muchos de mis pacientes se confunden y piensan, bueno, entonces me tengo que quitar la leche porque soy intolerante a la lactosa. Sí, porque la lactosa además es un azúcar. Entonces, a donde iba es que el problema de la leche no es solamente la caseína de la vaca en especial, sino que además tiene lactosa, que es un azúcar, y es el punto 2 que decíamos, que el azúcar automáticamente crea todos los problemas que dijimos. Entonces, bueno, encantada además de poder hacer ese curso, y que todos los oyentes sepan que existe ese curso de intolerancia a la lactosa. Sí. De hecho, hemos planeado un webinar para el 3 de marzo que se va a llamar ¿Cómo puedo volver a la lactosa? Y donde vamos a contar los beneficios que tiene la lactosa, que también los tiene, pero hay que ver qué lactosa y cuánta, sobre todo qué cantidad puede recibir nuestro cuerpo, que antes lo has dicho en algún momento, ¿no? La cantidad es importante y a veces no se tiene en cuenta. Sí, cuando hablabas de dátiles y azúcar de coco, y que estoy Exacto, la cantidad, tal cual. totalmente de acuerdo, claro. Y que Hay cuando gente uno, que, sí. ostras, ya puedo comer de eso, y no. Y la dieta FODMAPs es un claro ejemplo de que un trocito pequeño de aguacate no hace el mismo daño o ni el mismo beneficio que un aguacate entero. Y hay gente que tiene que hacer FODMAPs que no puede tolerar durante una época de su vida un alimento tan bueno como el brócoli o el aguacate. O sí, pero en pequeñas cantidades, y en pequeña cantidad podría, no hay que remover al 100%, ¿no? No sé si estás de acuerdo. 100.000% con lo que estás diciendo, y tal cual. También parto de la base de que en lo que tú recuperas intestino, recuperas flora bacteriana, tú puedes volver a introducir tal cual leches, lo que serían las leches A2,
que son las leches de cabra, búfala, oveja, y de lo que es la vaca marrón, más que la vaca Holstein. La vaca Ujú. Holstein sí tiene una proteína más parecida. Pero bueno, lo del mundo de la leche es todo un mundo grandísimo, interesantísimo, y voy entonces a decirle el tema de lo de las otras dietas. Existen dieta cetogénica, dieta FODMAP, dieta de histaminas, y cada persona, según la condición que tenga, necesita recurrir a este tipo bueno, dieta, igual uno no debería decir la palabra dieta porque o sea, tiene todos sus errores, pero sí es recurrir a estos alimentos terapéuticos para sanar ciertas condiciones y tal cual. De repente personas que tienen más temas intestinales deben hacer por un periodo de tiempo, por lo menos nosotros recomendamos 3 meses de dieta FODMAP y entonces hacemos menús acordes a dieta FODMAP, o de repente si la persona tiene migrañas o dolores articulares o temas de alergias, de repente entonces nos vamos por la dieta baja en histaminas, o si de repente la persona quiere bajar de peso o tiene de repente temas más mentales o autismo, depresión, ansiedad, nos vamos más por la dieta cetogénica. Entonces vamos utilizando estas dietas terapéuticas según la condición del paciente, adaptándolo a su estilo de vida. Pero lo que ahorita importa para los oyentes, que sepan que existen estas diferentes dietas y que cada uno de ustedes, según su condición, según su genética, según su meta, a dónde quieren llegar y qué quieren sanar, entonces existen estas diferentes alimentos y alternativas para poder llegar a eso. Andreina, ahora que hablabas de autismo, yo me acuerdo cuando te hicimos la entrevista en Soy Como Como, que la gente puede encontrar haciendo Google, poniendo Andreina White, Soy Como Como, la encontrarán enseguida. Ahí hablaste mucho de autismo y ya me pareció muy valiente tu discurso. De entrada, porque estabas empezando a especializarte en enfermedades neurológicas, cosa que pocos se atreven o es que no tienen interés, pero me gustaría que, más allá de la cetogénica, hablaras un poco de esta relación intestino enfermedades neurológicas, que no solo es el autismo, también podría ser un Alzheimer, que quizá en Estados Unidos el brain health está más extendido, pero aquí no nos atrevemos, porque es como, wow, qué enfermedades, esto no se puede reparar. Y la gente es escéptica en este sentido, ¿no? Sobre todo un autismo, ¿no? Que se sufre tanto con los niños. Y tú tienes muchos niños pacientes, muchas familias que vienen con sus hijos que padecen autismo, ¿verdad? No, Nuria, tal cual. Y es impresionante todavía lo escéptica que es la gente y la magia que hay en entender que todos los procesos mentales y neurológicos tienen que ver con procesos inflamatorios. Y si estamos diciendo de que la inflamación parte del intestino, ¿cómo la dieta no va a afectar a ese cerebro y a esa mente o a ese autismo o a esa depresión o a esa ansiedad? Entonces, efectivamente, sí, lo que comes afecta a ese cerebro, no solamente porque evidentemente con lo que comes tienes más o menos antioxidantes y nutrientes para que tu cerebro tenga los nutrientes para funcionar mejor, sino que todas las patologías mentales o toda la sintomatología, porque por ejemplo un autismo es sencillamente una inflamación de ciertas áreas del cerebro y el niño no puede hacer esas conexiones cerebrales. Por supuesto que necesita todas las terapias psicológicas que se puedan y todas las terapias cognitivas, pero si tú tienes una inflamación cerebral, es difícil que haya una conexión neurológica y por supuesto que el niño está o aislado o tiene problemas en el área social o tiene problemas en el área cognitiva o sea, y dependiendo de qué área del cerebro está inflamada, y recordemos que la inflamación parte del intestino o lo del burrito de carga que decíamos al principio, si tú bajas inflamación a nivel intestinal, bajas esa inflamación. Entonces, en mi experiencia, y esto voy a aprovechar para darle las gracias a una doctora en España que está en Barcelona, tiene su consultorio en Barcelona, que se llama la doctora María Jesús Clavera. Ella atiende niños con autismo en España y yo me entrené con ella y hoy en día por eso sigo atendiendo niños con autismo en diferentes lados del mundo y básicamente es o sea, potencia la, todas las terapias que puedas dar para un niño con autismo. Lo que nosotros hemos visto es impresionante cómo los niños salen incluso del espectro o por lo menos bajan su condición o bajan niveles de agresividad, etcétera, en lo que tú sanas intestino. Y para rematar, también recordemos de que hay muchos niños con autismo que ni siquiera el diagnóstico es autismo, sino el diagnóstico es una cosa que se llama pandas, que son ciertas bacterias patógenas que al estar en el intestino producen toxinas que van al cerebro y los niños tienen comportamientos
de niños con autismo, y en lo que tú tratas el intestino y tratas esas bacterias, tratas esos estreptococos, tratas esos pandas, automáticamente el niño incluso sale dentro del espectro. Entonces, cada vez más, Nuria, es impresionante la belleza de cómo se está estudiando, como bueno, ustedes son fanáticos de esto también, pero la flora bacteriana, como ya incluso está relacionada con personalidad, con cada ya enfermedad tiene un patógeno asociado, como la artritis tiene que ver con parásitos, como enfermedades autoinmunes tiene que ver con el Helicobacter pylori, como temas mentales tiene que ver con ciertas bacterias, como puede ser Klebsiella o la misma candidiasis. Entonces, sí, la medicina y todos nos tenemos que volcar a sanar flora bacteriana, pero de nada sirve que tomes antiparasitarios y tomes orégano con esto, con lo otro, si después vas a tener una dieta que va a volver a hacer que ese microorganismo vuelva a nacer. Por eso es que si nos obsesionamos con la flora bacteriana, nos tenemos que obsesionar mucho más con la alimentación, porque es lo que va a regular y controlar esa flora bacteriana. ¿Seguirías una dieta GAPS, la que promociona Natasha Campbell, para Sí, un niño con autismo? sí, Que sería muy parecido al protocolo 3R, ¿no? es, Probablemente. sí, exacto. Nosotros tenemos como una GAPS, vamos a poner como una versión un poquito diferente. Es más, a mí me gusta más basarme en lo que es la dieta SCD o la dieta específica de carbohidratos. Y de ahí nosotros tenemos como una versión que sería la versión NutriWhite. Y básicamente para los niños con autismo es una combinación de remover ciertos carbohidratos, dejar otros, y la dieta GAPS, lo único que no estamos de acuerdo en la dieta GAPS es que ellos le indican a todo el mundo el caldo de huesos, y no a todo el mundo le va bien el caldo de huesos, porque el caldo de huesos es alto en histaminas. Entonces, si ya ustedes están haciendo, si conocen el concepto de dieta GAPS y están tomando mucho caldo de huesos y ven que les cae mal, recuerden que sí, tienen razón en pensar que les puede caer mal porque tiene mucha histamina. Entonces, bueno, ahí nosotros vamos jugando y personalizando, y sí aprovecho de que si entran en mi página web nutriwhitesalud.com, hay en la parte de academia un curso específico para las mamás con niños con autismo que las va a ayudar a llevar esta dieta y tener facilidad para poder aplicar esta dieta para niños con TEA en caso de que no se animen a tomar una consulta personalizada. Con este curso tienen bastante información de esta versión de la dieta GAPS NutriWhite para niños con autismo o hiperactividad, trastornos del desarrollo, o incluso niños que tengan alergia o cualquier tipo de patología, asma, etcétera, porque todo se Sí. mejora con el intestino. Bueno, es que lo has dicho tú, y yo te iba a recomendar también entrar en tu web para que entiendan un poco más eso de los niños pandas, porque yo solo te lo he leído a ti: desorden neuropsiquiátrico pediátrico asociado con estreptococo. Exactamente, exactamente. Y esto es muy nuevo y estamos diciendo cosas importantes que la gente que esté afectada, muy bien de decir tu web, que haya este curso que pueden hacer las madres y padres, y también en el blog tienes artículos muy relacionados con TEA, pero también con estos cambios repentinos de humor en niños, ¿verdad? Que serían estos niños pandas, ¿no? Que has definido un poco por encima, pero creo que es muy nuevo para la gente de aquí y es importante que entonces lo lean detenidamente, y en tu blog es una oportunidad, ¿verdad? Exacto, bueno, y si ya sospechan que ven eso, como les digo, tienen el curso que les explica un poco más a fondo Muy bien, ese tema. muy bien. Tenemos ya pocos minutos y tenía muchas cuestiones para preguntarte, pero la inmunonutrición seguro que tiene muy presente el COVID, y me gustaría que al terminar la entrevista con recomendaciones tuyas para, después de haber removido todos estos alimentos y de reparar el intestino con evidentemente alimentación saludable, un poco próxima a la paleo, con lo que has dicho: verduras, frutas, tubérculos, seguro proteína de alta calidad, animal y vegetal. Entiendo que defiendes todo esto. Si nos quedamos ahí en la reparación y en la prevención, para ir finalizando, ¿cuáles son los pilares a los que nos tenemos que coger, ¿no? Ok, entonces me encanta que hables del tema del COVID, porque sí ha sido una bandera para nosotros este año, porque todo el mundo habla del COVID y de la máscara y del aislamiento y ahorita de la vacuna, pero nosotros hemos querido hacer énfasis en la importancia de que bueno, el año pasado, el 2020, nos dejó para que arranquemos el 2021 con fortaleza y con fuerza de la importancia que es cambiar nuestra alimentación como herramienta para el COVID, porque si yo en verdad
sano este intestino, tengo mi alimentación sana y balanceada, bajo inflamación, porque lo importante es desinflamar y regulo esta flora bacteriana, que es lo que además me tiene en un estado proinflamatorio, automáticamente mi sistema inmunológico juega a mi favor. ¿Quiénes son las personas que están teniendo complicaciones con el COVID? Personas que están en estados proinflamatorios, personas que sufren de diabetes, hipertensión y que tienen un estado proinflamatorio. Por eso de repente hay personas que aparentemente están sanas y de repente el COVID les agarra muy duro. Evidentemente hay temas genéticos, pero ya se sabe que hay procesos inflamatorios y hay ciertas proteínas que hacen, o sea, que están implicadas en procesos inflamatorios que hacen que este COVID se traduzca mucho más rápido y que tenga las complicaciones que sabemos lamentables de este COVID. Entonces, la vacuna más importante que nosotros tenemos está en nuestra nevera, está en nuestra casa, es fortalecer nuestro sistema inmune a través de lo que comemos y de esta manera vamos a poder combatir mejor o vamos a poder ayudar a que esta inmunidad sea mejor y combatamos el COVID como deberíamos combatirlo, como un virus que o sea, que es como, o sea, en una persona desinflamada termina siendo como si fuese una gripe sencilla, sin tanta más complicación. Así que todos hagamos esto por un sentido hasta de responsabilidad ante el mundo y por supuesto que un sistema inmunológico sano, desinflamado, va a poder combatir mejor al COVID, pero sí es cierto que el COVID en personas que tienen, además, esto ya se sabe, vitamina D, niveles bajos de vitamina D, están más propensos a complicaciones del COVID y también el COVID tiene es un virus que como que se agarra todo el zinc que tenemos y por eso nos deja con falta de sabor y falta por eso nos ataca el tema del gusto. Entonces tengamos óptimos niveles de vitamina D, en especial de vitamina D y de zinc y por supuesto la vitamina C como antioxidante de excelencia para bajar procesos o sea, para bajar procesos inflamatorios, o sea, para desinflamar y para procesos virales, como lo es el tema del COVID. Entonces, nosotros recomendamos vitamina C, D, zinc y por supuesto también recomendamos enzimas digestivas porque partimos de la base de que si tú digieres bien tus alimentos, automáticamente vas a tener un mejor sistema digestivo y vas a tener menos inflamación y todo va de la mano. No es que si tomas enzimas digestivas no te va a dar COVID, no, pero todo va, recuérdense del burrito de carga, es una suma de factores que va sumando para potenciar tu sistema inmunológico y para desinflamarlo. Tú que eres muy de alimentación, ¿el zinc, por ejemplo, recomiendas suplementarlo o serviría tomar aceite de pepitas de calabaza o de girasol? Depende o sea, depende de la dieta de la persona y qué tan más zinc tenga y además que el zinc sí hay que, o sea, por ejemplo, un truco que les doy, si la persona tiene punticos blancos en las uñas, probablemente hay una deficiencia de zinc. En ese caso sí recomendaría tomar zinc, incluso hoy en día nosotros recomendamos zinc con cobre, o sea, la combinación. Uh-huh. Pero si la persona no tiene punticos blancos en las uñas, tiene un buen sistema digestivo que absorbe nutrientes con un aceite de semillas de calabaza o con de repente sí tener en su dieta proteínas de alta calidad, ya sería suficiente. O sea, ahí vamos a la dieta. O sea, si tu dieta es suficiente y si tu sistema digestivo está suficiente, y con esto podemos ir cerrando para el punto de decir que si tu sistema digestivo funciona correctamente, todo lo demás se te va a dar fácil porque vas a tener en un estado desinflamatorio, vas a tener una flora bacteriana buena que más bien actúe a tu favor, vas a tener todos los nutrientes que vas a poder absorberlos y vas a poder tener todas tus funciones de tu organismo funcionando correctamente. Porque como decimos, no solo somos lo que comemos, sino que somos lo que absorbemos. Y ahí está la dificultad con una vida como la que llevamos hoy, que nuestro intestino absorba los nutrientes de forma óptima. Es el reto, es lo que nos motiva y todos debemos mejorar, todos no hacemos suficientemente bien los pilares de la salud, que más allá de la alimentación son el ejercicio físico, el descanso, la buena gestión del estrés, la buena gestión emocional.
y este es el reto, ¿no? Intentar que nuestro intestino no pierda entreno y absorba bien los alimentos. Sí, y así como digo, como todo el mundo o sea, quiere tener un corazón sano y va para el cardiólogo y todo el mundo está pendiente de tener la tensión baja y el colesterol a punta y los triglicéridos, lo misma prioridad tenemos que darle al intestino. Nuestro intestino es un órgano importantísimo que tiene que estar funcionando en perfectas condiciones para poder tener el resto de nuestro cuerpo funcionando en perfectas condiciones. Así que si sufres de reflujo, de gastritis, de acidez, de estreñimiento, no tomes nada más un protector gástrico, no tomes omeprazol y piensas que se curó todo. Sana ese intestino, descubre cuáles son esos alimentos que tienes que remover para sanar ese intestino y de esa manera vas a recuperar tu salud. NutriWhiteSalud.com, lo vamos a poner también en la descripción de YouTube. Ya sabéis que el podcast lo podéis escuchar a través de YouTube o de todos los canales habituales de podcast, Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcast, iTunes, y también a través de la web de soycomocomo.es/podcast, ahí también quedan todos para la colección. Ha sido un placer, Andreina, muchísimas gracias. Y hasta Gracias, pronto. Nuria, Hasta pronto. hasta prontísimo. Gracias, gracias. Un beso, gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado, no te olvides de compartir. Y recuerda que en Soy Como Como te esperamos con cursos online de salud y alimentación. Además, si te haces miembro de la comunidad Soy Como Como, tienes acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, recetas, revistas, descuentos y sorteos. ¿Quieres más información? Visita nuestra comunidad Soy Como Como. Te dejo el enlace en la descripción. Y te espero en el próximo capítulo.